Muy buenas noches, amigos y hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Para mí es un gozo, es una alegría, después de algún tiempo, llegar a sus hogares por medio de este medio, por medio de la vía web, por medio del internet. En esta noche quiero compartir la palabra del Señor a todos ustedes. Antes de ello, hermanos, quiero elevar una oración al Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por esta noche. Queremos, Señor, abrir tu palabra en esta noche. Queremos llegar, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos, oh Dios, de la forma como tú quieras a cada uno de nosotros en esta noche. Te pido también tu sabiduría, tu inteligencia que proviene de lo alto, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en esta noche quiero hablarles de una mujer llamada Rahab. ¿En qué parte de la historia del pueblo de Israel aparece esta mujer? Para ello vamos a tratar de introducirnos en el tema. El líder Moisés había muerto antes de llegar a la tierra prometida. En los campos de Moab es donde muere este líder Moisés, y posterior a ello, como el sucesor de este líder había quedado Josué. Ahora Josué tenía el encargo de introducir a este pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Ahora, a la víspera de Josué, cuando ya iban a conquistar esta tierra de Canaán, estos pueblos tenían ciudades amuralladas, eran ciudades muy fortificadas, donde había muchas de ellas. Entonces, es en ese momento de antes de cruzar el río Jordán, Josué manda 2 espías a poder ver cómo está la tierra y cómo está la ciudad de Jericó, específicamente. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 24, pero sería muy extenso leer todos estos versículos. Vamos a tratar de ver algunos versículos puntuales en este párrafo. Nos muestra el capítulo 2 del versículo 1 de Josué. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Aquí vemos que nos muestra la escritura que estos 2 espías enviados por Josué desde Sitín van directamente y secretamente llegan a la ciudad de Jericó. Y estos no pudieron haber encontrado un lugar de pronto donde guarecerse, donde quedar. Ellos entonces logran llegar a esta casa de una ramera conocido como Rahab. Y ahora esta palabra ramera, hoy en día también lo podemos decir, ya es un nombre, es un término de prostituta. Muchos escritores y comentaristas se preguntaron: ¿por qué estos 2 varones llegaron necesariamente a esta casa de esta mujer llamada Rahab, que era una prostituta? Entonces la historia nos muestra que posaron ahí estos 2 varones de Jericó. Los voy a tratar de describirles panorámicamente los siguientes versículos, donde dice la Biblia: Rahab escondió a estos 2 hombres, porque el rey de Jericó se había enterado que 2 espías habían llegado, ¿no?, a su ciudad. Al enterarse el rey de Jericó, envió a buscarlos por medio de sus soldados.
Y llegaron a la casa de esta prostituta. Y dice la Biblia que la ramera, que Rahab la escondió a estos varones, los escondió, arriesgando su propia vida. Es probable, si es que los soldados del rey de Jericó lo hubieran encontrado, probablemente los habrían matado a todos. Entonces esta mujer muy sabiamente lo esconde a estos dos varones. Y luego posteriormente tienen un diálogo entre estos dos espías y la mujer llamada Rahab. Y ese diálogo lo vamos a encontrar del versículo 9 adelante. Vamos a tratar de ver el versículo 10, donde nos muestra del capítulo 2 de Josué. Esta mujer menciona: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Yo quiero que tome mucha atención en esta frase donde dice, porque hemos oído. Quiere decir que esta mujer había oído las grandes proezas que había hecho Dios hace aproximadamente 40 años atrás, cuando el pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto. Recordamos cuando fueron ya liberados por el rey de Egipto, por el faraón, el pueblo logró salir de Egipto. Hasta que cuando ellos ya se acercaban hacia un mar, conocido como el Mar Rojo, el faraón reaccionó una vez más queriendo tenerlos esclavizados, y para ello tenía que alcanzarlos, de pronto hacerlos regresar o de pronto aniquilar al todo el pueblo de Israel ahí antes de cruzar el Mar Rojo. Pero ahí vemos que había sucedido algo grandioso, algo ante otras probabilidades que no eran capaz de suceder. Pero para Dios nada es imposible. Cuando el pueblo de Israel llegaba al borde, a las orillas del Mar Rojo, dice la Biblia que el Mar Rojo se abrió de par a par por medio de su siervo usado, por medio del siervo Moisés. Es por ahí donde el pueblo de Israel pasó en seco. Pasó en seco, dice la Biblia. Pasaron más de 600,000 personas, sin contar niños ni mujeres. Estaremos hablando aproximadamente de 1.200.000 personas probablemente. Y luego que pasó el pueblo de Israel, los soldados del faraón habían ido persiguiendo, habían entrado al mar también detrás de este pueblo de Israel, pero ya no pudieron salir porque las aguas se juntaron, dice la Biblia, donde murieron mucha gente de caballería. Dice la Biblia, más de 600 carros de guerra perecieron. Esto había oído esta mujer llamada Rahab. Y más adelante también menciona esta mujer Rahab. Y a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, ¿qué habíais hecho? De lo que le habían sucedido a estos dos grandes reyes también en el trayecto, en el desierto. El pueblo de Israel conquistó muchos pueblos, entre ellos estos dos grandes reyes llamados Sehón y el rey Og. Dice la Biblia que Sehón era un rey poderoso, era un rey amorreo poderoso, pero el ejército de Israel, guiado por Moisés, con la protección de Yahvé, los destruyeron completamente. Fue destruido este rey Sehón. Y luego también
vemos que la Biblia nos menciona que fue destruido completamente este rey llamado Og. Quiero darles un dato. Este hombre Og, dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 3, versículo 11, que tenía una cama de hierro puro, de hierro macizo. El largo era aproximadamente de 4 metros y un poco más, ¿ya? Por 2 metros de ancho. Era una cama gigante. Imagínense, hermanos, cómo era este hombre, cómo era este rey Og. Era un rey gigante. Tenía mucha gente a caballo, tenía carros acorazados, tenía ciudades fortificadas, amuralladas. Tenía, dice, donde el pueblo de Israel conquistó más de 65 ciudades amuralladas del rey Og. Pero como Dios había dado protección y había dado ese logro, ¿no?, de poder conquistar estos pueblos, Jehová mismo había guiado a su pueblo en conquista de estos reyes. Y todo esto había tenido conocimiento esta mujer, Rahab. Todo esto, hermanos, tenía conocimiento de todas las grandes cosas que había hecho Dios con este pueblo de Israel. Tenía conocimiento Rahab, esta mujer prostituta. ¿Y cómo habrá logrado oír todo esto? Probablemente, como era una mujer, ¿no?, prostituta, mucha gente venía a ella. Mucha gente venía seguro trayendo noticias. De repente serviría también como una posada, ¿no?, la casa de esta mujer llamada Rahab. Ahora, ¿por qué todo esto, hermanos? ¿Por qué los menciono toda esta historia? ¿Qué tiene que ver todo esto con Israel, con nosotros? El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, a pesar de haber presenciado todas estas grandes proezas, a pesar de haber visto todas estas grandes milagros y muchas cosas más, aún puedo mencionar 2 nomás brevemente: el maná y el codorniz, donde Dios mismo los daba día a día. Aún así este pueblo, hermanos, desconfiaba de Dios. Aún así este pueblo no había creído completamente en Dios. Se alejaban una y otra vez de Dios. Se alejaban de Yahvé, de Jehová de los ejércitos. Era como un círculo vicioso, que hacían lo malo, dice la Biblia, y volvían y otra vez hacían lo malo. Este pueblo de Israel era un pueblo llamado a ser santo. Era un pueblo a que debía de andar de acuerdo a las leyes que Dios había dado a su pueblo antiguamente, y en el tiempo de Moisés también le estaba dando instrucciones. Pero este pueblo, reiteradas veces, dice la Biblia, que hacía lo malo y hacía lo malo ante los ojos de Dios, como un círculo vicioso. Usted se preguntará, ¿cómo este pueblo de Israel, este pueblo israelita, muchas veces actúa de espaldas a Dios, a pesar de haber conocido a este Dios todopoderoso, a pesar que les había abierto el mar rojo, a pesar que les había dado maná, a pesar que les había dado codornices y tantas otras cosas más? Es ser un pueblo parecido. ¿No le parece que es un pueblo parecido a nosotros? Pero esta mujer ramera, Rahab, era una mujer de mala reputación, seguramente discriminada por muchas personas, por muchas mujeres. Imagínense la profesión que ella ejercía. Pero eran pueblos cananeos. La ciudad de Jericó eran pueblos cananeos paganos que adoraban a muchos dioses extraños. En medio de ella en medio de ese pueblo estaba Rahab. Pero como acá podemos encontrar, ella había oído de las grandes proezas de Dios, había creído, daba por plantado estos hechos que había acontecido en el pasado. Tenía esa convicción firme, hermanos. No encontramos nada de duda en esta mujer.
encontramos esa firmeza. Y cuando vemos más adelante, todavía menciona el versículo 11, la última parte, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Declara la omnipresencia de Dios. No había nada de dudas en esta mujer. Tenía una fe inquebrantable. Tenía una fe constante, puedo decir también. Aún en el libro de Hebreos menciona a esta mujer en el capítulo 11, versículo 13. Lo menciona ahí. Está en ese gran lugar donde están los grandes profetas, donde está Abraham, donde está Moisés, Enoc. Las dos únicas mujeres que están consideradas en ese libro de Hebreo como los grandes profetas de la fe, juntamente con Sara, la esposa de Abraham. Entonces esta mujer tenía una fe inquebrantable, una fe que no claudicaba. Si nosotros hacemos un análisis de la toma de Jericó, Jericó no fue tomada en un día. Jericó fue tomada en 7 días, dice la Biblia, al 7º día, después de haber dado muchas vueltas, a la 7ª vuelta. En el primer día seguramente venía el pueblo de Israel y estaban dando la vuelta a los muros del Jericó, y no pasaba nada. Al segundo día, de igual forma, estaba dando la vuelta y no pasaba nada. El tercer día igual, no pasaba nada. Y dentro de la casa de Rahab estaba su mamá, su papá y toda su parentela. Ella fácilmente pudo haber claudicado, pero no lo hizo. Es así, mis queridos hermanos, que esta mujer de fe es una tremenda mujer. Y posteriormente llegó también a estar en el linaje de Jesucristo. Rahab entonces fue preservada por Israel. Rahab fue también restaurada, podemos decir. Ya nunca más la Biblia menciona como si ella seguía de esta condición de mujer, de ser una mujer ramera. Hoy en día, mis queridos hermanos, la situación está difícil en el mundo. La situación de pandemia está muy difícil en el mundo. Nuestra fe muchas veces quiere ser rebasada por muchas cosas y situaciones que está pasando. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de que el mundo está pasando mucha dificultad. Que nuestra fe, hermanos, sea renovada constantemente. Que el Señor, hermanos, nos levante a su iglesia, que levante a su iglesia, que levante siervos para continuar en esta carrera que hemos comenzado. Dice la Biblia que toda su familia fue preservada. Y hoy en día de la igual forma nuestras familias serán preservadas también por el Señor. Amén.